En junio de 1314, justo afuera de Stirling, en los ondulantes campos de Bannockburn, dos ejércitos se enfrentaron en un choque que decidiría el destino de Escocia. De un lado estaba el rey Roberto Bruce, endurecido por años de guerra de guerrillas y movido por una visión de independencia. Del otro lado estaba Eduardo II de Inglaterra, empuñando el poder de uno de los reinos más fuertes de Europa. Superados en número pero no quebrados, los escoceses se prepararon para luchar no solo por la tierra, sino por la libertad misma. Lo que siguió fue una batalla que hizo añicos el poder inglés en Escocia y forjó una leyenda que aún resuena 7 siglos después. Para entender los acontecimientos de Bannockburn, primero hay que viajar a los turbulentos años de finales del siglo XIII. Escocia en esa época era un reino bajo presión, desgarrado entre la lealtad a su corona y el abrumador poder de su vecino del sur, Inglaterra. Los orígenes de la Primera Guerra de Independencia de Escocia se encuentran en la muerte de Alejandro III de Escocia en 1286. Su repentina caída de su caballo dejó el reino sin un monarca fuerte. Su única heredera, Margarita, la doncella de Noruega, era apenas una niña. Antes de que pudiera reclamar el trono, ella también murió en 1290, sumiendo a Escocia en una crisis de sucesión. Con varios nobles presionando sus reclamaciones a la corona, los lores escoceses recurrieron a Eduardo I de Inglaterra para que arbitrara. Conocido como el martillo de los escoceses, Eduardo vio una oportunidad. Apoyó a John Vale como rey, pero rápidamente lo redujo a un títere, tratando a Escocia como un estado vasallo. El resentimiento que esto provocó alimentaría la rebelión durante décadas. William Wallace y Andrew Murray lideraron el primer gran alzamiento en 1297, derrotando famosamente a los ingleses en la batalla del puente de Stirling. Pero la victoria de Wallace fue efímera. En 1298, fue aplastado en Falkirk por Eduardo I, y en 1305 fue capturado y ejecutado en Londres, ahorcado, eviscerado y descuartizado como traidor. Sin embargo, el martirio de Wallace inspiró a otros. Entre ellos estaba Roberto Bruce, nieto de uno de los reclamantes originales al trono. Hacia 1306, Bruce se apoderó audazmente de la corona de Escocia después de matar a su rival John Comyn en una disputa dentro de una iglesia. Excomulgado y perseguido por fuerzas inglesas, Bruce parecía condenado. Pero, gracias a su resistencia, su astuta estrategia y una campaña implacable, fue recuperando Escocia poco a poco. Para 1314, Bruce se había forjado una reputación no solo como guerrero, sino como táctico. Evitaba las batallas campales, confiando en cambio en emboscadas, incursiones y la táctica de tierra quemada para desgastar a los ingleses. Los castillos que no podían mantenerse eran destruidos para negárselos al enemigo. Esta guerra de desgaste frustró a Eduardo II de Inglaterra, quien heredó la obsesión de su padre por someter a Escocia, pero carecía de su genio militar. El punto de ignición se dio en el castillo de Stirling, una de las fortalezas más importantes de Escocia. En 1313, estaba bajo asedio por Eduardo Bruce, hermano de Roberto. La guarnición inglesa aceptó rendirse a menos que fuera relevada para el solsticio de verano de 1314. Esta tregua obligó a Eduardo II a actuar. Reunió un enorme ejército que se dice superaba los 15,000 hombres, incluidos caballeros, arqueros e infantería, una fuerza mucho mayor que los 6,000 hombres estimados de Bruce. Así, en junio de 1314, Eduardo marchó hacia el norte con la intención de aplastar a Bruce de una vez por todas. El destino de Escocia se decidiría en los campos de Bannockburn. El ejército inglés comenzó su lento y cansino avance hacia Escocia. Largas columnas de hombres y caballos se extendían por el campo, con estandartes ondeando sobre la masa de acero y cuero. Detrás retumbaban los carros de suministros, cargados con comida, armas y equipo para asedio y guerra. Los aldeanos locales observaban con pavor al pasar el ejército. Para ellos, la visión de tropas inglesas a menudo significaba saqueos, requisa forzosa de alimentos y el pisoteo de los campos bajo los cascos. Sin embargo, los escoceses se habían preparado bien para este momento. Bruce había ordenado despojar la tierra de provisiones a lo largo de la ruta prevista de Eduardo,
una estrategia de tierra quemada que dejó a los ingleses hambrientos y cada vez más frustrados a medida que penetraban en territorio hostil. Mientras tanto, Roberto Bruce no desperdició las semanas del acercamiento inglés. Maestro de las tácticas de guerrilla, Bruce comprendía que enfrentarse a los ingleses en campo abierto sería una locura a menos que escogiera el terreno cuidadosamente. Estudió el terreno alrededor de Stirling, particularmente el área cercana al Bannockburn, un pequeño arroyo que fluía por terreno pantanoso y boscoso. El sitio era perfecto para sus necesidades. El terreno era angosto, constreñido y poco adecuado para las masivas cargas de caballería de Eduardo. Los pantanos y suelos fangosos entorpecerían a los caballeros fuertemente acorazados, mientras que el propio arroyo constituía un obstáculo natural. El plan de Bruce era atraer a los ingleses a este terreno desfavorable y luego asestar el golpe con formaciones disciplinadas de lanceros, los chiltrons, densos círculos o setos de largas lanzas capaces de detener a la caballería que cargaba. Para cuando el ejército de Eduardo II marchó hacia el norte, Bruce había posicionado estratégicamente a sus hombres cerca de Bannockburn. Sus fuerzas, aunque mucho menos numerosas, eran veteranos curtidos por años de lucha. Estaban motivados no por paga o deber feudal, sino por la promesa de libertad y la defensa de su patria. A medida que junio de 1314 avanzaba, el enorme ejército de Eduardo se acercaba a Stirling. Exploradores y outriders informaron que el ejército de Bruce yacía al acecho cerca del castillo, listo para bloquear su paso. La confianza inglesa seguía siendo alta. Seguramente, con superioridad numérica y caballería, los escoceses serían barridos. Sin embargo, entre los hombres de Bruce no había miedo. Sabían que su rey había elegido el terreno y los había preparado bien. El escenario estaba listo para un enfrentamiento que ninguno de los bandos podía evitar. El destino de Stirling y la independencia de Escocia se decidirían pronto. El sol de verano se inclinó bajo en el horizonte cuando el 22 de junio de 1314 llegaba a su fin. Ambos ejércitos, el escocés y el inglés, habían llegado al Bannockburn, y la tensión era tan intensa que se podía sentir en el aire. El destino del castillo de Stirling, y quizá de la propia Escocia, dependía de lo que sucediera en los días siguientes. Las fuerzas de Roberto Bruce se reunieron en lo alto y en los bosques cercanos al Bannockburn. Sus números eran quizá una cuarta parte de la enorme hueste de Eduardo II. Sin embargo, los hombres se comportaban con serena determinación. Endurecidos por años de guerra de guerrillas, emboscadas y largas marchas, no se amedrentaron ante la deslumbrante fuerza que había descendido sobre ellos. Alrededor de las fogatas, los hombres afilaban lanzas, reparaban correas de cuero y compartían murmullos de aliento. Los sacerdotes se movían entre ellos, ofreciendo bendiciones, oraciones y confesiones, pues todos sabían que la batalla venidera bien podría ser la última. La atmósfera era de férrea resolución más que de miedo. El propio Roberto se movía con calma entre sus tropas, ofreciendo seguridad. Para sus hombres, el Bruce no era un monarca distante. Era un rey guerrero que había luchado a su lado, compartiendo penurias y peligros. Su confianza y la elección deliberada del terreno elevaron los ánimos del ejército escocés. Al otro lado del arroyo, el campamento inglés se extendía por los campos como un vasto mar de tiendas, estandartes y carretas. El tamaño mismo de la hueste era sobrecogedor, un testimonio del poder que Inglaterra podía reunir cuando su rey lo exigía. Los caballeros se jactaban en voz alta, bebiendo y riendo alrededor de sus fogatas, seguros de que la victoria estaba asegurada. Al fin y al cabo, ¿qué posibilidad tenía la fuerza menor de Bruce contra el poder de la caballería y los arqueros largos ingleses? Sin embargo, bajo la fanfarronería, algunos de los soldados más experimentados recordaban campañas pasadas en Escocia y murmuraban advertencias. Sabían que los escoceses eran astutos y resistentes, y que el terreno alrededor de Stirling no era adecuado para un asalto pesado de caballería. El propio Eduardo II residía en un pabellón ricamente adornado, rodeado de sus nobles y consejeros. A diferencia de su padre, Eduardo y carecía del temple endurecido de un comandante experimentado. Aún así, estaba decidido a sofocar la rebelión de Bruce y conseguir una victoria decisiva que asegurara el prestigio de su trono.
Al caer la noche, ocurrió un dramático incidente que resonaría en la leyenda. Roberto Bruce, montado en un pequeño Poultry y ligeramente armado, cabalgaba cerca de las líneas frontales para inspeccionar el terreno y animar a sus hombres. De repente, un caballero inglés, Sir Henry de Bohun, sobrino del conde de Hereford, divisó a Bruce desde el otro lado del campo. Al ver al rey escocés aparentemente vulnerable, Bohun bajó la lanza y espoleó a su caballo de guerra hacia adelante, decidido a terminar la guerra de un solo golpe. Los dos hombres cerraron la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Los testigos contuvieron la respiración mientras la lanza de Bohun apuntaba hacia Bruce. En el último instante, Bruce desvió su caballo, se irguió en los estribos y blandió su hacha de guerra con aterradora precisión. El arma se estrelló contra el yelmo de Bohun, partiéndole el cráneo en dos. El caballero inglés cayó muerto al instante, mientras el hacha de Bruce se hizo añicos por la fuerza del golpe. Los soldados escoceses estallaron en un rugido de triunfo. Su rey se había enfrentado a un caballero acorazado en combate singular y había salido victorioso. No solo victorioso, sino con una muestra de fría valentía que electrizó a su ejército. Al caer la noche, ambos campamentos se asentaron con inquietud. Para los escoceses, la muerte de Henry Dan fue una señal de favor divino, un símbolo de que Dios podría estar con ellos en la batalla por venir. Para los ingleses, la pérdida fue una humillación, un crudo recordatorio de que su enemigo no era una presa fácil. En las horas de quietud, la luz de las antorchas parpadeaba por los campos. Los sacerdotes rezaban entre las filas escocesas, mientras los nobles ingleses brindaban por una victoria aún por ganar. Los caballos resoplaban en sus piquetes, y el entrechocar amortiguado de armaduras resonaba mientras los hombres se preparaban para el alba. El escenario estaba listo. Los campos de Bannockburn pronto se teñirían de sangre. El amanecer del 23 de junio de 1314 se alzó sobre los campos de Bannockburn con los gritos de los soldados y el pisoteo de caballos inquietos. El sol naciente relucía sobre cascos, lanzas y escudos, perfilando con nitidez a los ejércitos de Inglaterra y Escocia. Lo que había sido expectación la noche anterior, ahora se convirtió en acción. El primer día de la batalla, la prueba inicial de voluntades, estaba por comenzar. Roberto Bruce había elegido cuidadosamente su terreno, y ahora su estrategia se desplegaba. Sus hombres estaban dispuestos en formaciones densas de lanceros, chiltrones, disciplinados bloques de picas que brillaban como las púas de un erizo gigante. Estos no eran los harapientos milicianos de antaño, sino combatientes curtidos por años de guerra. Los escoceses avanzaron desde la cobertura del bosque hacia terreno abierto, presentándose no como una turba a la que cazar, sino como un ejército listo para enfrentar a Inglaterra cara a cara. Los tambores retumbaban, los estandartes ondeaban al viento y los hombres se mantenían hombro, con rostros adustos pero resueltos. El ejército de Eduardo II, mucho mayor y confiado en su caballería, se movió primero. Columnas de caballeros acorazados formaron para una devastadora carga. Los caballos pateaban impacientes mientras los caballeros bajaban sus lanzas. El trueno de los cascos comenzaba a resonar por los campos. A la señal, la caballería inglesa se lanzó hacia adelante, una ola reluciente de acero y carne de caballo que se abalanzaba sobre el más pequeño ejército escocés. El polvo se alzó en grandes nubes mientras acortaban la distancia, sus gritos de guerra rasgando el aire matutino. Los escoceses mantuvieron su posición. Las primeras filas de los Childrens bajaron sus lanzas, plantando firmemente los pies en la tierra. El suelo tembló cuando los caballeros ingleses se abalanzaron sobre ellos. Entonces llegó el choque. Los caballos se encabritaron y relincharon al empalarse en el bosque de picas. Los caballeros cayeron de sus sillas, aplastados bajo el peso de sus propias monturas. El ímpetu de la carga inglesa se desmoronó, roto contra el muro inquebrantable de acero escocés. Al mismo tiempo, otra parte de la fuerza inglesa intentó cruzar el Bannockburn propiamente dicho, buscando flanquear la posición de Bruce. Sin embargo, el vado era angosto y traicionero. Los defensores escoceses, conocedores del terreno, los recibieron con feroz resistencia. Mientras los ingleses intentaban forzar el paso,
quedaron encerrados por el arroyo a un lado y las lanzas escocesas al otro. Los caballos chapoteaban en el agua pantanosa. Hombres se ahogaban bajo la presión y el ataque inglés se disolvió en el caos. Los escoceses contraatacaron con una furia nacida de la desesperación y la determinación. Replegaron a los ingleses desde el vado, enviando cuerpos y equipo destrozado corriente abajo. Los acontecimientos del primer día conmocionaron a los ingleses. Esperaban barrer con facilidad al más pequeño ejército de Bruce. Sin embargo, su enaltecida caballería había sido sangrada y rechazada. Peor aún, los soldados escoceses no solo se habían mantenido firmes, sino que habían luchado con disciplina y valor. Entre las filas inglesas comenzó a fermentar la frustración. El terreno pantanoso y constreñido les negaba el espacio necesario para desplegar todo su número o desatar a los arqueros largos en toda su eficacia. Eduardo II, carente de la experiencia de su padre, parecía inseguro sobre cómo adaptarse. En contraste, el campamento escocés rebosaba confianza. Hombres que alguna vez temieron la carga nocturna inglesa ahora sabían que se podía resistir. El recuerdo de su rey partiendo el cráneo de Henry de Oan la noche anterior estaba fresco en sus mentes, y la defensa exitosa del primer día confirmaba su fe en el liderazgo de Bruce. Al caer la noche del 23 de junio, el campo de batalla estaba sembrado de lanzas rotas, caballos muertos y cuerpos de caballeros caídos. Los escoceses se retiraron en buen orden a sus posiciones, con el ánimo en alto. Los ingleses, fatigados y frustrados, volvieron a acampar. Sus números seguían siendo abrumadores, pero su confianza estaba sacudida. Las hogueras ardían por los campos. El resplandor de las antorchas se reflejaba en los ojos de hombres que sabían que la mañana traería la verdadera prueba. Para los escoceses, el primer día había sido más que supervivencia. Había sido una declaración de que podían mantenerse firmes ante el poder de Inglaterra. La mañana lo decidiría todo. 24 de junio de 1314. El sol salió sobre Bannockburn para encontrar a dos ejércitos en pos del destino. El rey inglés Eduardo II comandaba una de las mayores huestes jamás llevadas a Escocia. Sin embargo, sus hombres estaban inquietos. Al otro lado del arroyo, el más pequeño ejército escocés de Roberto Bruce esperaba en silencio, con sus lanzas resplandeciendo a la luz de la mañana. Lo que sucediera ese día resonaría durante siglos. Antes de que comenzara la batalla, Roberto Bruce convocó a sus hombres a la oración. Clérigos y frailes, vestidos con hábitos sencillos, se movieron entre las filas, bendiciendo a los soldados y entonando himnos. Los escoceses se arrodillaron juntos sobre la hierba, sus lanzas plantadas verticalmente como un bosque a su alrededor. Desde las líneas inglesas, este acto parecía casi una burla. Se arrodillan para pedir misericordia, se mofaron algunos. Pero los hombres de Bruce no estaban suplicando. Se estaban templando, invocando a Dios como testigo de su lucha por la libertad. Cuando terminaron los himnos, los escoceses se levantaron como uno solo. Sus selrons se formaron más apretados que antes, su resolución intacta. El rey inglés, frustrado por los sucesos del día anterior, ordenó un avance total. Sus comandantes pidieron prudencia, advirtiendo que el terreno pantanoso y los accesos estrechos obstaculizarían una vez más a su caballería y a sus arqueros. Pero Eduardo, decidido a aplastar a Bruce de una vez por todas, siguió adelante. La hueste inglesa avanzó en oleadas, y la tierra tembló bajo la marcha de miles. El peso del número por sí solo parecía suficiente para sepultar a los escoceses. Sin embargo, Bruce había calculado cada detalle de ese campo de batalla. Cuando los caballeros ingleses volvieron a tronar hacia adelante, los chiltrons escoceses avanzaron para recibirlos. A diferencia del día anterior, Bruce ordenó que sus formaciones no solo mantuvieran su posición, sino que empujaran hacia el enemigo. Fue una visión asombrosa. Grandes bloques de lanceros, como erizos, avanzando con firmeza, erizados de puntas, obligando a retroceder a los caballeros ingleses. Los caballos se negaban ante el muro de lanzas, arrojando a los jinetes al barro. Los caballeros que cargaban temerariamente eran ensartados, aplastados o derribados y rematados por la infantería escocesa. Los arqueros largos ingleses,
normalmente decisivos en la batalla, no podían ser empleados con eficacia. Atrapados por su propia caballería y presionados por los escoceses, no tenían líneas de tiro despejadas. El tamaño mismo del ejército de Eduardo ahora jugaba en su contra. La presión aumentó rápidamente a medida que Siltrón se apretaba contra Caballero, mientras Lanza chocaba contra escudo. Las formaciones inglesas empezaron a ceder. El campo de batalla angosto dejaba poco espacio para maniobrar y los hombres estaban tan apretados que la retirada se volvió imposible. El pánico se extendió por las filas mientras los escoceses avanzaban sin descanso, paso a paso, lanza a lanza. Entonces llegó el momento que destrozó la moral inglesa. Desde las colinas cercanas, los auxiliares del campamento del ejército escocés, cocineros, mozos de cuadra y sirvientes, descendieron cargando, agitando armas improvisadas y estandartes. Para los exhaustos soldados ingleses, parecía como si hubieran llegado refuerzos frescos para Bruce. El miedo se convirtió en huida. El ejército inglés colapsó en el caos. Los caballeros rompieron filas, empujando y pisoteando a los soldados de a pie en un intento desesperado por escapar. El propio Bannockburn se convirtió en una trampa mortal. Hombres y caballos se ahogaron en sus aguas mientras intentaban cruzar en pánico. Eduardo II estuvo a punto de ser capturado. Mientras el avance escocés se precipitaba hacia adelante, el rey inglés se vio obligado a abandonar el campo bajo la protección de un pequeño séquito. Huyó hacia el norte, en dirección a Stirling Castle, solo para que su gobernador, Sir Philip de Meaux, le negara la entrada, pues sabía que el castillo estaba a punto de rendirse ante Bruce. Desde allí, Eduardo apenas escapó con vida, retirándose a Dunar y regresando finalmente a Inglaterra con vergüenza. Mientras los ingleses huían, el campo de Bannockburn quedó para los escoceses. Miles de ingleses muertos y prisioneros yacían esparcidos por el suelo. El botín capturado era inmenso. Armas, armaduras, caballos y suministros sin medida. Pero el mayor premio no era material.